Con el Rincón nos hemos trasladado hasta el domicilio de José Cutillas Cutillas. Aquí le tenemos dispuesto a estar con nosotros y nosotros con él, pues unos momentos, porque José es muy amable y se ha ofrecido a ser entrevistado para el Rincón. Entonces, José, ¿tú eres nacido en Abarán? Sí. Bueno, soy nacido en el campo y bautizado en Abarán. Y entonces te viniste a vivir aquí, ¿cuándo? Más o menos. Bueno, yo me vine aquí a Abarán, me casé de 24 años. Sí. Y a partir de ahí, pues ya me vine aquí a Abarán. Sí. Soy vecino de Abarán, no del centro de Abarán, me fui a vivir al Campillo. Sí. Y después de ahí me pasé a los pisos de Carmelo. Sí, sí, de sí. los pisos de Carmelo a Calle Colón. Y de Calle Colón, pues aquí a la vista del Plato 50. Como el ajedrez, iba de zona en zona. Vecino de otro lugar. Sí. Y entonces aquí es donde más a gusto has caído tú, en esta zona del pueblo, porque vives en un sitio muy estratégico. Hombre, pues aquí estoy hasta que no encuentre otro lugar que me reúna las condiciones que yo quiero para mí, Sí. pagando lo que haga falta y sea necesario. Sí. Pero en fin, hasta entonces, pues aquí estamos. ¿Cómo fue tu niñez, José? La vida mía de qué De niñez, la niñez tuya, la infancia. ¿Cómo fue? Bueno, pues a pesar de qué hora, a pesar de qué año. Pues desde que eras pequeño, ¿qué recuerdas tú de cuando eras joven? Bueno, pues yo de cuando era joven, pues desde que tenía 8 años, me tuve que ir a los campos. Sí. A ganarme el yacico de pan, porque entonces mi casa eran 4 hermanas, no había nombres, y entonces no había en aquellos años, que yo nací en el 36, Sí. entonces en aquellos años no había nada más que la liga, no se sabía más que la liga, y las mujeres que estaban por ahí, que hacían el trabajo del hombre, y en fin, pero que mis hermanas, una estaban sirviendo, y en fin, que en mi casa la situación era muy pobre. Era precaria. Era muy pobre, muy pobre. Entonces yo me tuve que ir a ganar por las 40 pesetas que me daban al mes. Para el sustento familiar. Para ayudarle a mi madre que para descanse. Sí. En fin, para meter lo que yo podía, sí. ¿Pero la gente era feliz también en aquellas circunstancias? ¿Tú la veías feliz a la gente? Pasando miseria, porque aquello era miseria. Aquella vida era miseria. Era miseria porque al no ganar lo suficiente, habían calamidades. Pero en fin, pues si uno se tiene que adaptar tal y conforme la vida la acompaña, tal y conforme la vida esté, pues ahí se adapta uno. Que tiene 5 duros, pues 5 duros se adapta. Que tiene 20, pues 20. Que tiene 1000 pesetas, pues 20. O sea que se tiene que adaptar uno a la vida que uno se le presente y le haga frente. Ahora está también la soledad, que aunque tengamos de todo, pero nos falta la compañía humana. Sí. Y la soledad es muy mala, ¿verdad? Eso es lo que yo más miedo le tengo. Yo le tengo mucho miedo a los... No sé, si en algo pienso yo, no le tengo miedo a nada en el mundo. Sí, sí. No le tengo miedo ni al hombre que vaya a empezar para mí para matarme. Incluso. Pues le tengo miedo a la soledad. Sí, sí. La soledad pienso que encerrarse una persona, hombre o mujer, entre dos paredes, ahí cerrar la puerta y decir, señor, hasta mañana, si Dios me da las 24 horas de día con fortaleza para poder levantarme, si no, aquí me quedo. Yo eso lo admiro mucho. Eres una persona muy activa, José. Te vemos que te faltan horas en el día. Ya lo tengo, sí. ¿Y eso cómo es posible? Hombre, pues me falta porque mira, yo tengo mucha música que hacer. Yo, ante todo, a mí la música es mi delirio. Para mí la música es lo más grande que hay en el mundo. Mira, me relaja, me ayuda a vivir, me quita pena, olvido cosas que a veces se presentan por medio. Y también lo haces por divertir a la gente, ¿no? Y también por divertir a la gente, que por la gente... Se lo pase bien. Ahora he estado 10 años en el hogar del pensionista. Sí. Y la gente para mí aún me sigue aclamando, aún hay muchas de la mayoría me siguen aclamando. José, cuando tú quieras que se cojan firmas para que tú regreses otra vez a donde estabas... ¿Pero qué ha pasado ahí contigo? Ya no estás, ¿eh? Ahí vamos a meter por el medio, porque si esto, para que se entere que no me da cuidado, vamos a meter por el medio al señor alcalde y al señor concejal y a Valentín Parra. Esas 3 personas son las que a mí me han quitado de mi vida ilusión de 8 o 10 años que me han quitado de mi vida de ilusión. Pero si eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Estás haciendo un bien y... Espérate, pues también te explico. Mira, yo he llevado esos 10 años. ¿Eso se lo va a poner ahí? Pues sí, se va a pasar. Sí. Está a tiempo de negarte. Bueno, pues mira, eso se va a pasar. Yo no te obligo. Sí, no, se va a pasar. Eso va a pasar. Yo he llevado eso lo fundé yo de punta a cabo. Sí. Ahí no había nada. Eso para el pensionista se abrió en el año 1988. Y en el año 1988, entonces estaba el padre del presidente, que fue la primera presidencia que hubo ahí.
estaba Mateo, estaba José Mulato, muy buena persona, y en fin, había ahí una jerarquía. Bueno, y estaba la Marica la Mulata, estaba la Margarita, y en fin, una directiva preciosa y muy buena, de mucha responsabilidad y de mucha categoría. Pues entonces los facilitaron un viaje para Esperanza. Y en aquella ocasión que estaba allí en Esperanza, pues se realizaron allí unos bailes. Y como a mí me han gustado tanto, pues enseguida acudí yo a la Marica la Mulata y a la Margarita y tal, porque José Mulato no estaba. Digo, Marica, pues mira, qué cosa más preciosa para el pueblo, puesto que no hay nada. Qué cosa más maravilla. A mí me encanta, yo lo entiendo, yo lo sé hacer. Sé organizarlo, sé hacerlo todo. Y qué maravilla que a mí me apoyara y para yo poder hacer esto en el pueblo, no ver pensionista. Dice, si tú te atreves, adelante. Digo, pues sí, yo sí me atrevo, de mi parte está adelante. Y entonces pues yo me cogí a Martín el Gallo y en la ermita conversamos estas conversaciones. Digo, Martín, me han facilitado esto. Digo, ¿a ti te gusta? Sí, 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 a mí también. Entre nosotros y otras más personas que busquemos, pues nosotros vamos a llevar esto para adelante para que en el pueblo haya algo que merezca pena y que sea regional, antiguo, baile antiguo, de la antigüedad, las jotas que yo presentaba. Recuperar todo lo perdido. Sí, recuperar lo perdido para que no se perdiera. Sí. Bueno, dice, sí, sí, sí. Pues nada, pues en aquel momento, entonces, a raíz de ahí para adelante, empiezo yo ya a pasear. Y venga a pasear. Cogí a José Mulato, cogí a Gerardo, qué buena persona, qué buena persona, qué maravilla de persona. José Mulato y Gerardo, qué maravilla de persona. Y todos los días, José, que me hace falta 2 guitarras. José, que me hace falta la mandurria, un laúd y tal, que vamos a formar esta ronda allí, que aquí no va el pensionista, que va a caer exquisito. Chacho, que no puede ser, chacho. José, da. Pero yo todas las 24 horas del día yo le daba su toquecito a ese hombre. Insistiendo. Sí. Todos los días. José, mira que... Nada. Hasta que José Mulato ya se vio que vio tanto el amor propio que yo le ponía a eso, la sinceridad que yo le ponía a eso, la verdadera, la realidad que yo le ponía a eso, el querer que yo le prestaba a eso, gratuitamente todo esto. Todo esto gratuitamente. Entonces habló, delante de mí, habló con Gerardo. Gerardo, aquí tengo un hombre que me dice que no es. Lo matamos, lo metemos a la cárcel o le damos lo que quiere. Y como Gerardo para mí ha sido una persona. A Gerardo la admiro, yo la levanto, lo pondría, le haría un monumento, le haría una estatua. Sí. Entonces, resumiendo, José, ¿qué es lo que pasó? Sí, a esto, vamos a esto. Pues nada, hablé con Gerardo y le dice delante de mí, te dile a ese chico que tiene 10.000 duros a mi disposición cada vez que quiera cogerla, para comprarse su instrumento. Oh, yo que estaba allí y sentí esa palabra, me puse así de hueco, en fin, no me faltó más que abrazarle y darle besos, en el agradecimiento que a mí me había comprendido, aun cuando no era para mí, que para mí no lo era. Pero entonces era tanto el entusiasmo que yo tenía con aquello, pues en fin, y ahí quedó. Bueno, cogemos y vamos hacia José Mulato, vamos a Roca que vive debajo de ti, y Carpenica, el que tiene la tienda... Sí, la tienda comestible. Jesús Carpena. Sí. Hasta por cierto estaba lloviendo. Mira si tenemos interés con ello. Hasta por cierto lloviendo y todo, venían aquella música. Bueno, pues viene la música que allí, pues ahí yo empecé a trabajar con esto, con el otro, a traerme música donde no había, de mi amigo sin cortar un duro, a verme a esta, a verme al otro, al fin yo a trabajar. Y a todo esto mi mujer conmigo. Los pasivos que yo, mi mujer conmigo. Mi mujer es mujer, amiga y compañera. Sí. Nosotros nos somos... Doy fe. Bueno, pues nada, ya se informe aquello. Pues tal y como te digo, 10 años. Pues ya a los 10 años, viene ahora este hombre, que yo lo apreciaba de maravilla. Mayormente yo a este hombre no lo conocía, a Jesús Izquierdo, yo no lo conocía. Pero con el padre, y te tomo algo, ponte cómodo. Sí. Yo con el padre y mi mujer teníamos una relación exquisita, muy maravillosa en la cosa de Semana Santa, porque mi mujer es hija de María. Y entonces a raíz de ahí, como siempre estamos, además tú lo verás vosotros en profesiones, en todas las carreras que hay, vosotros estamos más adelante, nosotros estamos. Y a raíz de así, pues ese hombre lo apreciamos nosotros mucho. Coño, pues entra este hombre del alcalde. Coño, me abrió el corazón de puerta en puerta, me abrió el corazón para en paz. En el agradecimiento de la invitada que nosotros tenemos con el padre. Bueno, y iremos ahí muy bien. Pero ¿qué pasa con esto? Que hay un tal Jesús Roque Pazón, que ese hombre, yo no lo tenía ese hombre para que mandara ahí en nada. Porque eso es una cosa simple y entonces yo no tenía ahí que mandar a nadie absolutamente, porque me lo podía yo resolver solo. Ahora, en caso con todo mi atrevimiento, que yo cayera malo, pues yo unos días antes digo, oye, que no voy a poder venir, toma la llave, que haga otra la música, que yo no voy a poder venir. Pero, en este momento, que yo podía ir, estaba ahí, porque yo le he faltado a mi mujer de sacarla de su paseo, de sacarla a su hora,